pues de unos momentos eléctricos en una hoja de papel, en una hoja de papel que es milimetrada, en la cual en el sentido hacia arriba se va a registrar todos los cambios de voltaje y en sentido de las ondas del eje de las X, todo el sentido de tiempos, ¿no es cierto? Lo que normalmente pasa con el electrocardiograma es que uno pues se asusta con el electrocardiograma. Entonces, hay unas cosas básicas que tienen que entender para que pues, le dejen primero de tener miedo a estos aparatos, a estos trazados. Entonces, fíjense en ustedes que el electrocardiograma, pues como les decía, es simplemente unos registros eléctricos que van a tener diferentes derivaciones. Esas derivaciones hagan de cuenta que es como una cámara fotográfica alrededor de un mismo objeto, un automóvil, un árbol, una casa, ¿no es cierto? Que le están tomando fotos desde diferente perfil. Es decir, que ustedes pueden ver todo el perfil de la casa, por ejemplo, si ven parte por parte, pero que cada derivación lo va a ver de una forma diferente. Entonces, si tenemos un electrocardiograma como este segundo, y ustedes ven este primer complejo, pues este primer complejo que ven en la derivación de 2, en este caso, me pongo aquí el láser, este primer complejo que van a ver acá, pues es el mismo primer complejo que van a ver aquí en V1, el mismo complejo en V5, el mismo complejo en V6. Lo que pasa es que las direcciones de las ondas son diferentes porque algunas cámaras las están viendo de frente la onda, por decirlo de alguna manera, y otras las están viendo de atrás. Eso es importante de entender. Entonces yo siempre les decía que aquí hay dos posibilidades: que ustedes queden en la sistolia, que no me entiendan un carajo, o que queden en un ritmo sinusal normal y me logren entender al menos lo que quiero transmitirles básicos para que entiendan cómo es que se genera este registro. Entonces, recuerden que el sistema eléctrico del corazón fundamentalmente se comporta del nodo sinusal que está aquí arriba en la aurícula derecha, cerca a la desembocadura de la vena cava superior. Esto tiene unos haces interauriculares, es decir, que van de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, unos haces internodales que van entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular está acá sobre la válvula tricúspide en un sitio anatómico especial, y de ahí va los cables o el sistema eléctrico especializado que va hacia el ventrículo. Y ahí existen dos ramas: la rama derecha, que es única, la rama izquierda, que se divide en dos fascículos: el fascículo antero superior, que sería este, y el fascículo postero inferior. Entonces, siempre, la idea del objetivo de esta charla son estas 5 cosas: pues aprender a definir el electrocardiograma, a identificar adecuadamente cómo es un ritmo sinusal, aprender a determinar ritmo, frecuencia, eje, y estas 2 cosas: que no odien el electrocardiograma y que no se me asusten con el electro. Entonces, la clave siempre que ustedes vean un electro es que sean metódicos en su evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre lo vean en el mismo proceso, para evitar que se les olviden cosas o les falten cosas por revisarle. Existen múltiples enfoques: hay el enfoque típico que es primero verle cómo está la frecuencia, después ver cómo está el ritmo, después ver cómo está el eje, después ver si hay hipertrofias, si hay isquemia, si hay infarto, cómo están los intervalos. Esa es digamos, la secuencia que vamos a revisar acá, pero en últimas uno podría arrancar por el ritmo, por donde quieran, pero siempre hay que verlo todo. Y la idea es eso: mirar todo, medirlo todo, volver a mirar, y si uno tiene dudas, volver a medir. Entiendo que cuando ustedes ven a sus profesores, y eso yo creo que es lo que me pasaba a mí también, cuando yo veía a ellos cogían el trazado y en 2 segundos decía que tenía, pues uno se asustaba porque creía que esto era como magia o alguna cosa que perdón un segundito, o magia o alguna cosa que hacían los profesores. Entonces, pero no, ellos lo miden todo, lo miran todo. Lo que pasa es que ya a veces con la experiencia se vuelve uno canchero y rápidamente lo elimina. Entonces, fíjense en ustedes que esta es la base de todo. Como les digo, un papel milimetrado que en este sector va a registrar el tiempo
el tiempo que se puede medir en segundos, ¿sí? O en milisegundos. A mí me gusta más que lo hablemos en milisegundos, porque así es más fácil para que ustedes puedan hacer los cálculos, donde cada cuadrito pequeño de estos es 40 milisegundos, ¿sí? Y luego, y tanto un cuadrito grande, pues son 200 milisegundos. Y todo lo que pasa en este eje es cambios de voltaje. Eso está estandarizado de tal manera que 1 milímetro equivale a 0.1 milivoltio. Normalmente, pues 1 centímetro o los 10 milímetros pues equivalen a 1 milivoltio. Esta estandarización puede cambiar si yo tengo a veces pacientes que tengan complejos muy pequeños o incluso complejos muy altos. Yo puedo cambiar esta estandarización cuando tomo el electro para que, pues para poder hacer medidas. En los electrocardiogramas, ustedes siempre aquí en el borde del papel, aquí abajo o aquí arriba, van a encontrar cómo está estandarizado en cuanto a tiempo y en cuanto a velocidad. Entonces, como les decía, esto, espero no confundirlos con esto, pero una flecha o un eje eléctrico es eso que ustedes vieron en trigonometría o en física que le llamaban un vector. Un vector. Y los vectores pues se dibujan como una flecha. En este caso es un vector de corriente. Ese vector de corriente yo lo voy a estar viendo con unas cámaras fotográficas, como dijimos al principio. Entonces, si yo tengo mi cámara fotográfica aquí detrás de donde está saliendo el vector, pues yo lo voy a ver negativo. Y si tengo una cámara en este sector, viéndolo desde acá, pues lo voy a ver positivo. Lo que significa, en términos eléctricos, es que todos aquellos vectores que vayan conforme está la cámara, se me acerquen a la cámara, pues yo lo voy a ver positivo, es decir, hacia arriba del papel eléctrico, y todos aquellos vectores que se me alejen de donde yo estoy viendo, pues lo voy a ver hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces fíjense en que estos dos complejos que acabo de pintar, y que aunque se ven totalmente inversos, pues son eso, uno es el espejo del otro, porque una cámara lo está viendo desde atrás y otra desde adelante. Vamos a ver si me logran entender. Entonces, este complejo, por ejemplo, pues probablemente lo estaría marcando una cámara que esté viendo totalmente que se acerque. Entonces, para entender un poco más eso, recuerden ustedes que existe el triángulo de Einthoven. El triángulo de Einthoven se comporta de varias derivaciones. Unas derivaciones que se llaman bipolares y otras que se llaman monopolares. ¿Cuáles son las bipolares? Eso no es ABL, ABR. No, esas serían las monopolares. Las bipolares son aquellas que van entre dos polos. Por ejemplo, entre acá y acá. Y este otro. ¿Ahí cuál sería? Pues es la derivación de 1, ¿no es cierto? Existe de 2 que va en este sentido, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, y de 3 que va en este sentido. Esas son las bipolares. ¿Listo? Las monopolares, como las mencionó, ¿quién fue? ¿Carlos? Sí, doctor. ¿Cuáles son? ABL, ABR y la otra no me acuerdo, son tres. ABF. ABL. ¿Qué significan esas letras? Pues como right, left y la otra no recuerdo. ¿Quién no sabe? No es la parte de que la ubicación del corazón de izquierda a derecha, ABL, creo Y que la es otra esto. significa que está ubicada, el electrodo está ubicado en el pie. Exacto. Pero right, left es Pues, izquierda, derecha y... right, derecha, left, izquierda, y F, foot o pie. ¿Cierto?
Y esas otras dos létricas, la V y la A, ¿qué significan? No sé, auriculoventricular. No. Pues significan voltaje ampliado. Entonces, voltaje ampliado del lado derecho, voltaje ampliado del lado izquierdo y voltaje ampliado del pie, ¿vale? Y además de eso tengo las derivaciones precordiales, que más o menos quedarían en esta ubicación, V1 acá, V2 aquí, V3 aquí, V4 por aquí más o menos, V5 y V6. Volviendo al ejemplo de las cámaras, las bipolares es como si fuera una cámara con rodachines, haga de cuenta. Que se va moviendo de aquí para allá, de aquí para acá, o de aquí para acá, ¿cierto? Entonces, a donde voy con eso, es que todas las ondas, por ejemplo, si yo voy a concentrarme en D1 para explicarles esto, si yo voy a ver las ondas que salen normalmente en el corazón y las veo en D1, todas aquellas ondas que vayan de derecha a izquierda como es D1, D1 las va a ver positivas. Entonces, vamos a arrancar aquí. Pongámosle este otro color a esta vaina. Entonces, si yo voy a evaluar la onda P, acuérdense que cuando se me activa el nodo sinusal que está aquí, las ondas de despolarización de la onda P irían en este sentido. Aquí y hacia acá. Esta que va hacia la izquierda y esta pues despolariza a la derecha, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vería yo la onda P en D1? Esta ondita fucsia, ¿cómo la veo en D1? ¿Cómo la pintaría? Positiva. Positiva, ¿no es cierto? Perfecto. Y si la voy a pintar en ABR, ¿cómo la vería? Negativa. Negativa, porque toda la onda se le va, se desaparece de ABR, se aleja, ¿sí ves? Ahora, si la voy a pintar en D2, ¿cómo la vería? Positiva. Positiva también, porque mire que mantiene la misma derivación, la misma dirección del eje de ese dedo, ¿no es cierto? Y si la voy a pintar en ABF, lo mismo, se le acerca, ¿no? Mire, hacia abajo, entonces la voy a ver positiva. ¿Ven? Fácil, ¿no es cierto? Profe, una pregunta. Mira, Es lo mismo que decían que entre más cerca esté, digamos, no sé si la palabra es electrodo del nódulo sinusal va a ser, digamos, positivo y entre más se aleje va a ser negativo, ¿o estoy confundida? sí, sí, más o menos es ese mismo concepto. Es ese mismo concepto. Pero doctor, estamos hablando de las bipolares, ¿verdad? Para todas pasa lo mismo, ¿no es Pero cierto? Mire, digamos, señor. o sea, D1 es lo que usted dijo de que es un carrito que va de derecha a izquierda Sí, señor. y cruza ABL y ABF. Sí, entre ABR y ABL. Sí, más o menos. Sí, señor. Sí, Pero entonces, ¿por pero qué ABR es negativo? sí, porque ABR es una cámara estática acá. ¿Sí ven? Es una cámara Pero, o sea, bien. ABR se aleja del No, no, punto. no. Ojo que si aleja es. Estas cámaras no se mueven, ¿no es cierto? Sí. Hablándolo en términos de cámaras, perdónenme que use el término, pero estos no se mueven. Lo que cambia o lo que se desplaza es el eje eléctrico, la corriente, que normalmente sale de acá del nodo sinusal
y se va pues hacia el ventrículo. Y para buscar el ventrículo, primero tiene que ir al nodo auriculoventricular. ¿Sí? Sí. Vamos a ver si logré captar esto. Miremos, vamos a mirar, a pintar la onda P en V1. V1 es una cámara que está aquí, quietica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería la onda P en V1? Positiva. Positivo. Bueno, entonces fíjense en aquí que en V1 pasa una particularidad con la onda P, que yo puedo ver dos ondas, porque esta onda evidentemente se le está acercando y esta otra que va hacia la aurícula izquierda se le aleja, ¿no es cierto? ¿Sí ven? Entonces, la onda P en V1, evidentemente, yo la suelo ver bifásica. Es decir, un componente positivo y un componente negativo. ¿Sí? Ya ahorita les muestro unos ejemplos. ¿Sí? ¿Me entendieron o no? Sí. Entonces, este componente positivo, ¿cuál aurícula sería? Pues la aurícula derecha, que es Derecha. donde está el nódulo ¿Cierto? sinusal. Perfecto. Y el componente negativo, pues la izquierda. Entonces ahí ya les di una clave. ¿Sí? Y hablemos de esta clave primero. La de principal derivación para medir, ojo, medir la onda P es D2. Acuérdense que la onda P máximo debe medir 2.5 cuadritos por 3 cuadritos, pero para que no se complique en la vida, 2.5 por 2.5, es decir, no más de 2.5 de alto y usualmente no más de 3 cuadritos de largo. ¿Sí? Entonces, oiga, pero si tenemos una onda P que tenga 3 cuadros o 4 cuadros, o sea, que sea muy alta, ¿ustedes qué creen que está pasando? Pues si la onda está alta, se refiere a lo que es voltaje, lo que quiere decir que Sí. la aurícula debe estar como ancha. Crecida o hipertrófica, crecimiento, ¿no es cierto? Porque si hay más tejido, pues hay más voltaje. ¿De acuerdo? Sí. Ojo, entonces, si ustedes ven una onda P en D2 alta y en V1, lo voy a pintar acá, ven esto. ¿Qué creen ustedes? Que hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda, perdón. De la aurícula izquierda. Si ven esto, aurícula crecida, y ven este que está acá. No porque estaría crecidas, pero entonces serían las dos. ¿No es cierto? Y si vieran esto, Crecimiento de la... Sí. fácil, ¿no es cierto? Sí. ¿Ven cómo es de fácil? Es súper chimbo esto. Lo mismo si llegasen a ver esto, por ejemplo, que a veces se puede ver esto. Esto, o sea, como una espiguita pequeñita, una puntica, y el resto es también crecimiento biauricular. Bueno, vale. Pero entonces eso era para que me entendieran todo esto, el cuento de los ejes y las positividades. Y eso es importante posteriormente cuando hablemos de bloqueos de rama y todas esas cosas. ¿Listo? Entonces, acuérdense que le dejé el sistema, en últimas, lo que ustedes ven en el trazado, esta gráfica lo divide en 5 momentos. La primera, que sería la activación del nodo sinusal, donde no hay cambio eléctrico. Después viene la onda P, como segundo componente, que sería la despolarización de las aurículas.
Después viene este tercer momento que estaría acá en el nodo auriculoventricular, que es el retraso de la conducción. ¿Para qué creen que hay ese retraso? ¿O por qué hay este retraso? Para que pues, se pueda efectuar la sístole auricular. Perfecto. Porque si no se contraerían aurículas y Pues a ventrículos tiempo también, la ¿cierto? aurícula del Y ventrículo. el siguiente, o sea, sí, si no existiera este retraso, o sea, si no existiera el nodo auriculoventricular que retrasa la corriente, casi que se contraerían al tiempo aurículas y ventrículos. ¿Sí? ¿Sí? Después viene la activación de los ventrículos, que es el complejo QRS. Y después, un quinto momento que es la repolarización o la vuelta en calma de los ventrículos. A las aurículas les pasa lo mismo, también tienen una repolarización, pero ocurre durante este tiempo y entonces no se logra ver. ¿Sí? Entonces fíjense en ustedes que el QRS me habla de ventrículos, así como la onda P de aurícula. Entonces lo mismo que dijimos, si yo tuviera un QRS muy alto, ¿qué me está queriendo decir? Hipertrofia del ¿De dónde? ventrículo. Del Del ventrículo, ventrículo. ¿cierto? Del ventrículo. Ya vamos a ver después cómo veo si es el derecho o el izquierdo. Ahora, si yo tengo, ojo, digamos que esto es lo normal. Hagan de cuenta, ese es el normal. Y tengo esto. ¿Qué está pasando? Eso quiere decir que entonces que como la Se demora, onda sí está como demoradito. se demoradito, sí. Está demoradito. Dime, señora. Bueno, pongámosle, ahorita le ponemos el nombre Había una que es. obstrucción en la conducción. Listo, un enlentecimiento estaría bien, un retraso en la conducción también, perfecto, ahorita le ponemos el nombre técnico. ¿En dónde? En el En el nodo nódulo, entre el nódulo sinusal y el nódulo Exactamente, auriculoventricular. exactamente. Entonces, todos los cambios que hayan en este sentido se llaman bloqueos. Ese es el nombre técnico. Ahora, vamos a asumir que este es normal. Y ahora, otro electro, yo tengo esto. Perdone. ¿Dónde está? ¿Cuál está ancho? ¿Cuál está retrasado? Pues el QRS abajo. El QRS. Vale, entonces, ¿dónde está el problema? Ventricular. Sí, aquí. ¿Cómo se llama eso cuando está retrasado? Bloqueo. Un bloqueo. Un bloqueo. ¿Quién despolariza el ventrículo? Dos ramas, la rama izquierda o la rama derecha. Luego, y tanto cuando tengo un complejo QRS ancho, que tengo un bloqueo de De rama. De rama, rama. que puede ser la derecha o la izquierda. ¿Sí? Entonces, de eso se trata todo el ejercicio del electrocardiograma. De ver voltajes y ver tiempos, no más. ¿Vale? Entonces, fíjense ustedes que cuando yo tengo esto alto, prolongado o retrasado, pues tengo un bloqueo auriculoventricular, lo dijeron, ¿no es cierto? Y cuando tengo esto, un QRS ancho, pues tengo un bloqueo de rama. Que ya miraremos y aprendemos cuándo es derecha y cuándo es izquierda. ¿De acuerdo? Doctor, ¿Hasta una ahí pregunta. claro? Señor. Cuando estamos viendo el trazado auricular, que en B1 se veía isobifásica, siempre Ojo, en B1 es debe la ser onda P, ¿no? isobifásica. Es la Eso, onda la P. onda P. Solo en Siempre debe B1. ser Sí, solo en solo es B1 B1. siempre. Y si Siempre. no aparece, ¿qué significa? Si no aparece la onda P o si no se ve muy fácil. No, si no se ve isobifásica.
Por ejemplo, si yo tengo una onda P en B1 así, ¿qué podría ser? Si tengo un D2 grande, probablemente un crecimiento auricular derecho. Y si la tengo solo negativa, hacia izquierdo. Ah, ok, ok. ¿Sí? Listo, listo. ¿Listo? Pero ese de bifásico de la onda P solo es V1. Por eso, V1 es una derivación súper clave. Ustedes se la tienen que aprender de memoria. Es lo único de memoria que se tienen que aprender aquí. ¿Sí? Ya ahorita la vemos con calma cómo es V1 normalmente para que ustedes se la aprendan y van a ver que con eso hacen por lo menos unos 4 o 5 diagnósticos electrocardiográficos. Entonces, en general las derivaciones yo las combino para poder ver diferentes caras del corazón, ¿cierto? Entonces tengo derivaciones derechas, por ejemplo, porque ¿cuáles están a la derecha? Pues ABR, B1 y B2. Y además, pues podría hacer estas derivaciones derechas, es decir, cambiar los electrodos, no ponerlos para el lado izquierdo, sino para el lado derecho. Sobre todo cuando hay destrocardia. Tengo derivaciones izquierdas o laterales de 1 y ABL, y aquí hay una mnemotecnia de 1 y ABL y L, infarto lateral, ¿cierto? Cara lateral. Y B5, B6 que también están hacia el lado, viendo la cara lateral. Las derivaciones que ven la cara inferior, pues están de 2, de 3 y ABF. Y ahí vienen un montón, las anteriores, las septales B1, B2, anteroseptal, y bueno, varias combinaciones que ya ahí las iremos mirando. Bueno, queda un minuto. Entonces, ¿volvemos a entrar al mismo link o qué?